Pues muy buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y que me hayan invitado y ser parte de este seminario que ya tiene una gran tradición y que sin duda fortalece el cuidado del patrimonio cultural. Y bueno, pues yo les voy a hablar del patrimonio cultural del siglo XX, de la arquitectura del siglo XX, que pues después de esa charla magnífica de don Luis, pues damos un salto muy grande para irnos a otro momento de la historia de nuestra ciudad. Y bueno, este patrimonio del cual les voy a hablar irrumpe en la ciudad de Mérida a mediados de la década de los 40, con dos obras paradigmáticas como lo son el Centro Felipe Carrillo Puerto y el Mercado Lucas de Gálvez para iniciar, ahorita vamos a ver, para bien o para mal, una transformación del centro y los barrios de la ciudad. Y bueno, es este tema el que nos ocupa en este momento y que es considerado como un patrimonio cultural hoy en día. Desde luego, desde la década de los 40, esa transformación se va a dar no solamente por obras puntuales, como en este caso en el centro, sino que se va a dar a través de dos colonias que van a ser muy importantes, porque más adelante se van a convertir en el asiento principal de este tipo de arquitectura. Inicialmente construidas para obreros a iniciativa del gobierno estatal y federal y que por la falta de conectividad no se ocupan y que finalmente se convierten en el asentamiento de esta arquitectura funcionalista fundamentalmente desde los años 50 y de manera muy importante en los 60 y se va sumando, llegando hasta los 70. Y estoy hablando de la Colonia México y la Colonia Alemán. Al mismo tiempo, en la década de los 50, empieza a irrumpir esta arquitectura, ocupando desde luego espacios que tenía la arquitectura colonial y ecléctica, y con nuevos códigos arquitectónicos, vamos a ver un lenguaje moderno diferente, y que en ese momento sustituye a estas casonas por superficies lisas, volados, cajas voladas, cartelas, expresividades que tienen que ver con la estructura. Y bueno, esto es lo que empieza a pasar con esta arquitectura que llega e irrumpe en el centro, cuando en ese momento no teníamos una concepción clara del patrimonio, del cuidado del patrimonio cultural para el conjunto. Lo había, México tiene una tradición muy fuerte en la conservación del patrimonio, desde luego desde el siglo pasado, el antepasado, pero no para el conjunto y el tejido urbano. Se pensaba en el cuidado del patrimonio prehispánico, desde luego, y colonial, pero aquel relevante, digamos, o notable, como eran los templos o los conventos, y no en el tejido o el conjunto que conforman las manzanas. En este sentido van a aparecer por muchos lados, por el centro y por los barrios, esta arquitectura con estas formas, algunas veces desplazando a la otra y algunas veces asentándose en aquellos espacios que estaban vacíos. Esto va a llegar desde luego a las colonias del norte, a esas colonias que ya habíamos visto, que inicialmente se habían hecho para obreros, y que por la falta de conectividad no las van a ocupar. Y es así como en la década de los 50, con ya la construcción de la prolongación de Montejo, la construcción de la avenida que llega a la Colonia Alemán, otra clase social ve en esos terrenos, amplios terrenos, con una traza de calles también muy amplia, la oportunidad de dejar el centro y mudarse hacia esas zonas. Y va a aparecer en el medio de un ambiente modernizador, desde luego impregnado por los bienes de consumo, los electrodomésticos, estamos en el tiempo aún de la posguerra, va a aparecer un lenguaje moderno y una nueva relación con el contexto urbano, que si bien la habíamos visto con la arquitectura ecléctica, al tener de por medio entre la reja o la verja baja o transparente y la casona ecléctica académica, un jardín, en este caso va a desaparecer. Y va a aparecer así un lenguaje totalmente moderno y una relación con el contexto urbano, donde no hay límites entre este contexto y las edificaciones, si acaso setos o vegetación
que es lo que media entre ellas, ¿no? Y así vamos a tener continuidades visuales y funcionales entre el contexto urbano y el conjunto arquitectónico. Vamos a ver múltiples manifestaciones, ¿no? Nuevas expresiones formales y estructurales. O sea, las expresiones formales van a ser también producto de evidenciar la estructura que conlleva. Todas estas, muchas de estas, algunas existen, algunas ya no existen. Y esto vamos a ver que, además de estar en las colonias México alemán, va a ir yéndose a las otras colonias como la García de Ginerés, la Alcalá Martín, etcétera. La México Norte, la Alemán, entre otras, ¿no? Una nueva espacialidad va a ser muy importante, ¿no? Va a aparecer con las posibilidades del concreto armado, del acero, una espacialidad hasta antes pues limitada por los muros cargadores, por las construcciones de mampostería, y aquí se puede hacer, ¿no? Y así vemos cómo va a aparecer esta fluidez espacial dada por las transparencias, pero siempre con visuales cuidadas, tamizadas, porque el arquitecto o los arquitectos y los ingenieros son conscientes de los aspectos culturales y los aspectos climáticos de nuestra ciudad. Y esta es esa arquitectura que es el tema o mi tema del día de hoy, ¿no? En donde el espacio urbano, por supuesto, tiene un valor indiscutible y donde el árbol también es parte del programa arquitectónico. Y bien, voy a mencionar una frase pues, que se ha usado mucho durante mucho tiempo y que me parece que pues, sigue siendo perfectamente aplicable, ¿no? La ciudad es un palimpsesto donde cada época escribe sobre las huellas del anterior y esperaríamos que sin borrar del todo su memoria. Y me gustaría mencionar de pasada algunas intervenciones antes de mediados del siglo XX por algunas características que para situar y entender algunas modificaciones que va a hacer esta arquitectura moderna en el centro de la ciudad y en otros sitios, ¿no? Fundamentalmente en el centro. Y bueno, no puedo dejar de mencionar, o sea, hoy sería impensable que esta modificación que hace el ingeniero Arrigunaga a la remodelación que le hace a la Casa de Montejo la cambiáramos, ¿no? Cuando sabemos que, desde luego, toma la Casa de Montejo, permanece la portada plateresca original y modifica las ventanas coloniales, y hoy, al día de hoy, sería impensable esto cambiarlo, ¿no? O bien la modificación que también el mismo ingeniero le hace a la Casa Cárdenas o Casa de los Ladrillos, en donde pues, le quita este bellísimo balcón colonial, le corta la esquina completa para generar el chaflán y la reviste con estos ladrillos que ciertamente no son propios de nosotros. Y hoy, pues igual, sería verdaderamente un tema de mucha discusión pensar en que pudiéramos regresar de nuevo a esto, ¿no? Y así voy a mencionar dos más, o esta casona colonial, donde, bueno, en este momento, no sé si fue una casa originalmente, pero mucho tiempo lo ocupó una papelería de un solo nivel, una casona colonial con marcos de piedra, donde Carlos Castilla Montes de Oca y el ingeniero Vidiella construyeron en la década de los 30 el primer edificio que tenía 3 niveles o 4 niveles con un patio desplantado a partir del primer nivel, ¿no? O bien, por último, pues este edificio tan importante que no solamente tiene esto en sus antecedentes, sino otros usos colonial, y que Carlos Castillo Montes de Oca entre el 38 y el 41 lo convierte, le aumenta un piso, le pone un tercer piso y lo convierte en un neocolonial por los remates, por la portada de piedra, y desde luego le hace el chaflán. Esto, ¿por qué muestro esto? Porque me parece importante tener en cuenta que antes de este momento, la legislación para la protección del patrimonio estaba, porque pues tenemos que el INAH existe desde 1939, pero finalmente está sobre todo orientada a los monumentos prehispánicos
y a los monumentos coloniales, aquellos que son más notables, no al conjunto, ¿no? Y en esta ecuación de conservación del patrimonio y la aparición del INAH, va a jugar un papel muy importante el arquitecto Enrique Manero Peón para Yucatán, porque en 1961 al 68 lo nombran representante del Departamento de Monumentos Coloniales del INAH de la península de Yucatán, y luego va a tener otros cargos. O sea, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque él es parte de ese proceso de transformación de nuestro centro colonial y ecléctico por una arquitectura moderna, igual, ¿no? A pesar de estar metido en esto que tiene que ver con la conservación del patrimonio, hay una serie de factores que pues hacen que esta arquitectura de conjunto no sea importante. También tenemos que recordar, bueno, la aparición de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que todos saben, todos los que están acá lo saben, que aparece hasta el 72 y su reglamento de esta misma ley en el 75, y para Mérida el decreto de zona de monumentos en el 82, con su listado de predios desde luego y con la definición de los perímetros A y B como comúnmente lo conocemos. Entonces va a ser muy tardío. O sea, todo esto, si bien está en la atmósfera que hay una conservación del patrimonio, todavía no ha llegado esto de tal modo que pudiera servirnos de manera directa como para decir vamos a parar esas intervenciones de esa arquitectura nueva, moderna, que estaba irrumpiendo y modificando nuestro centro. Es en este contexto, y solo en este contexto, como podemos entender la remodelación del edificio de la Ferretería El Candado, ¿no? Un edificio que hoy sería impensable y sería un crimen modificarlo, ¿no? Pero que en ese momento, pues a pesar de haber sido una ferretería muy importante y haber sido el primer edificio de concreto armado en la República Mexicana, pues a Félix Mier y Terán le encargan un cine, y aprovechando que tiene una estructura de traves y columnas, no de muros cargadores, pues remodela el edificio para albergar un cine. ¿Cómo lo remodela? Indiscutiblemente él utiliza el lenguaje de la arquitectura moderna con una total congruencia, respondiendo a las cuestiones climáticas y a la funcionalidad. Y es precisamente… Ay, perdón. Ay, Dios. Ay, no. Estoy regresando, ¿no? Sí. Acá, perfecto, gracias. Y también es precisamente en este contexto como que tendríamos que ver cuando al arquitecto Enrique Manero Peón, el representante del patrimonio colonial, le encargan hacer un hotel, la Casa del Balam. Y en este fragmento del plano de 1864-65 encontramos el espacio donde posteriormente estuvo el hotel, o está el hotel, y ¿qué es lo que podemos ver? Que había una casona colonial, ¿no? Y aquí vamos a ver que ya no está probablemente completa esa casona, solamente queda un espacio, y aquí ya está apareciendo una casa neocolonial, que es la casa de los Barbachano, y que probablemente se ha de haber remodelado esto en los años 30, 40, a lo mejor a la par con el edificio de la universidad. ¿Para qué? Para que luego Manero Peón respetara la casa que le pide, la hija del dueño, le pide que la respete porque había sido de su padre, y construya él en ese lugar, tirando el predio que habíamos visto anteriormente, construya un edificio moderno, que si bien sigue estos modillones en la parte de abajo y una arcada, vemos cómo se remete para dar paso a una acera más amplia, como pedía el urbanismo moderno, como Leopoldo Tomás y López toda la década de los 50 estuvo diciendo que se tenía que hacer la arquitectura en el centro, y desde luego acusando la horizontalidad. No se puede quitar esa carga. Él había trabajado intensamente en la Ciudad de México como un arquitecto moderno. En este contexto entendemos estas acciones
cuando la legislación no está dirigida y no hay una orientación específica. Hoy eso no es posible. O bien, también, ¿no?, la construcción fallida de la compañía latinoamericana de los años 50 aproximadamente, que pues sin miramiento alguno tira esta casona ecléctica porfiriana y que, bueno, no corre con tanta suerte por algunos problemas, finalmente es demolida y luego lo ocupa el Congreso y finalmente está el Palacio de la Música, en donde al Palacio de la Música sí vemos que continúa con el alineamiento, con una altura, con aspectos que hoy en día sí están muy claros y que sí se tienen que respetar en nuestro centro. Por supuesto, para esas décadas ya hay en el ambiente internacional hay una preocupación por la conservación del patrimonio, no solamente material, sino inmaterial, y desde luego de ese patrimonio moderno. Y es en este contexto donde vamos a tener EICOMOS, que surge en 1865, y para responder a la necesidad de tener una asociación científica y especializada para la restauración, ¿no? Y desde luego, un poco más tarde, en el 88, a DOCOMOMO, que se va a dedicar específicamente a la documentación y conservación del movimiento moderno en la arquitectura. ¿Por qué? Porque en el mundo se están tirando grandes obras de los maestros modernos que nos están atendiendo. Y de ICOMOS quiero señalar la emisión de las cartas internacionales que van a ser muy, muy importantes porque van a normar el pensamiento de lo que se va a discutir en diferentes simposios y hacia dónde debe de ir la protección de este patrimonio, no solamente material, sino inmaterial. ¿Cuáles son esas condiciones coadyuvantes, ahora sí, a la destrucción del patrimonio cultural en Mérida? Pues tenemos que va a llegar ese patrimonio cultural moderno que tuvimos con gran auge en los 50, 60, 70, porque luego entramos a un posmoderno, va a tener unas condiciones que van a ser fundamentales para su destrucción. Y desde luego vamos a tener algunos aspectos como la modificación de la ley agraria en 1993, que libera las tierras ejidales. Y con esto, y que le otorga, por supuesto, a los municipios la potestad sobre estas y poder hacer lo que quieran, ¿no? Y desde luego esto se lo vamos a sumar al Tratado de Libre Comercio, lo que va a dar como resultado una especulación del suelo. Se va a empezar a especular con tierras de aquellos ejidos pues, que están alejados, que aparentemente no tienen ningún valor, y el empresario nada más se va a sentar a esperar el momento adecuado para tomar posesión de ellas y hacer un negocio. Y desde luego va a entrar un ingreso de franquicias por el Tratado de Libre Comercio. A esto se le tiene que sumar de manera muy importante que en el Programa de Desarrollo Urbano del 2003 al 2010 se libera. Hay una liberación del crecimiento de la ciudad, o sea, ya no tenemos una zona de amortiguamiento, se puede crecer más allá del periférico. Y en este sentido es donde vamos a ver que la ciudad va a empezar a avanzar hacia el norte, hacia el periférico, y todo lo que es prolongación de Montejo y las colonias se van a ver impactadas por el efecto de todo esto. A esto también le tenemos que sumar, que es importante, el éxodo de personas a Mérida de otros lugares, que va a comenzar de manera muy intensa desde los años 2000, un poco menor, en los últimos 10 años, 15 años de manera más intensa, que vienen buscando un clima ya sea de paz social o un clima muy agradable cuando vienen de lugares donde hay mucho frío, ¿no? Ese es el caso de los extranjeros de Estados Unidos y de Canadá, y de México buscando la seguridad que tenemos afortunadamente en nuestro estado. Y desde luego lo que genera confianza para la inversión. Y con todo ello vamos a tener nuevos modos de vida en lo espacial, en lo funcional y en lo climático. Lo que va a llevar como resultado a todo esto, ¿no? Aquí tenemos una ciudad, este es el periférico, de contenido hasta 1984, y en el 2000 ya llegamos y se empiezan a ocupar algunas zonas, y esa nada más llega al 2020, nos falta 5 años, pero ya vamos a ver cómo tenemos un crecimiento. La arquitectura en cuestión está por aquí y esto está avanzando.
Si hablamos de la protección del patrimonio cultural arquitectónico en Mérida, no podemos dejar de mencionar algunas acciones que provienen desde el gobierno del Estado y fundamentalmente desde el Ayuntamiento de Mérida. Y el antecedente es el Programa Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda y de la Dirección de Preservación del Patrimonio Histórico de 2003, cuyos trabajos fueron considero muy importantes, como el rescate del Sanatorio Rendón Peniche, el rescate de la exestación de ferrocarriles, y que dio pie al año siguiente a la declaratoria para zonas para el patrimonio cultural del municipio de Mérida en el 2004 y luego tiene una modificación en el 2007. Esta declaratoria fue inédita y fue pionera en toda la República. Por primera vez se hace una declaratoria para este patrimonio cultural y ahora vamos a ver qué es lo que contiene. Y desde luego, como todas las declaratorias y las leyes, tiene que tener un reglamento. Se va a emitir en el 2008 y se llama Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio Cultural del municipio de Mérida, que va a aparecer en el 2008. Y bueno, y acá que establece criterios de intervención, qué es lo que se debe de hacer en caso de alguna demolición y muchísimas cosas que valdría la pena, creo que retomar, porque hemos dejado a un lado esta declaratoria. ¿Qué es lo que abarca esta declaratoria? El centro histórico, la avenida Colón, Reforma, la García Jiménez, Chuminópolis, todas esas grandes colonias antiguas y desde luego áreas colindantes del centro, las ex haciendas conurbadas, las trazas fundacionales de las 47 comisarías del municipio. Esta va a tener posteriormente otra ampliación que se va a dar en el 2012, donde se va a incluir en su totalidad la Colonia México y la Buenavista como parte de la zona de patrimonio cultural después de un incidente penoso para la ciudad con el Paso Deprimido. Este es el plano donde está la zona y es esta donde está la flecha, es este borde rojo, estos son los perímetros A y B de Lina y este es el borde de la zona de patrimonio. ¿Cuál es y sigue siendo el reto de esta declaratoria? La extensión y la falta de un catálogo preciso ante la extensión de la misma, ¿no? En esos años, en la década de los 2000, en los albores del nuevo siglo XXI, vamos a empezar a ver algunas acciones que van a estar motivadas desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde el INAH, para de alguna manera, todavía no ha llegado la declaratoria, regresar de algún modo ese respeto, esa recuperación de la morfología de la traza colonial del centro. Y vamos a ver cómo obras modernas, como el periódico Novedades de Yucatán, pues se va a revestir con esa fachada falsa y así vamos a ver otras que van a aparecer, que creo yo que no era la solución. La solución era dejar estas expresiones que marcaban un tiempo, un lugar y además una conciencia tremenda ante los aspectos climáticos y una congruencia para la funcionalidad, como lo era la fachada antigua del Novedades de Yucatán. Hoy no sé si es el día, el sol o no sé cómo se llama, ¿no? Y vamos a ver que toda esta respuesta de cartelas y celosía pues está dando una respuesta a los factores climáticos exponiente y desde luego hay una solución que está pendiente en el centro y que son los carros y en este momento es lo que pues, se considera que es lo adecuado. Al mismo tiempo empieza a pasar esto, ¿no? Empiezan a aparecer, cuando sale esto, rento casa o terreno, esto es igual a demolición. Empezamos a tener una falta de visión y aprecio por este patrimonio cultural, sus características espaciales y funcionales, y esas franquicias que están llegando no pueden ver que esta arquitectura tiene un valor y que pudieran ellos sumarse a ellas. Y, por ejemplo, esa es una de las casas, el autor es Félix Militerán. No entienden que acá perfectamente bien pudieron haber encajado
o distribuido muy bien café, Italian Coffee, y hubiese sido un éxito total. Pero no, demuelen la casa, la compran y la demuelen, ¿no? O bien, otro caso muy penoso, el caso de la última casa de la Glorieta de, pues, llamado hoy de La Paz o el Paso Deprimido, en donde quedaba nada más tan solo una casa, igual la Casa Palomeque de don Félix Miriterán, con grandes espacios que perfectamente se pudieron haber adaptado para las necesidades del Telcel en el 2011. Y no se diga de la irrupción en el contexto urbano del Paso Deprimido. Esto origina la ampliación de estas zonas, porque el decreto solo llegaba a la avenida, y origina la ampliación de estas zonas del decreto de la totalidad de la Colonia México en el 2012 y de la Colonia Buenavista. O bien estas otras que quizás son muy pequeñas, quizás esta yo la veo porque es mi paso diario para casa de mis padres en la García Ginerés, en donde pues, bueno, no entienden que posiblemente permaneciendo la casa y haciendo las adaptaciones, pues a lo mejor te podría quedar una agencia bancaria igual de cómoda, y lo único que hacen es retomar este detalle que está acentuando la horizontalidad con una piedrita y ponérselo en este lugar. Creo que esto no es una falta de visión total y es una falta de querer realmente hacer ciudad, seguir haciendo ciudad y responder, porque el espacio para los automóviles sigue estando, etcétera, ¿no? Es no entender esta arquitectura. Pero nos llega a Mérida nuevos modos de vivir en altura, el desarrollo, ¿no? Y algo tan trillado ya, la redensificación. Y redensificación que se está planteando para la Colonia México, Campestre, García Ginerés, Buenavista y otras. Y con ello empezar a aparecer casos como estos, ¿no? Este es en la Colonia Campestre, una casa del arquitecto Fernando García Ponce, en donde en el 2016 se empieza a dividir esta casa. En el 2025 ya tenemos esto, está en franca demolición, y esto que es en proceso no es esta esquina, no es para aquí, es para acá, pero para eso va, ¿no? ¿Qué ocurre en estos lugares? Está en una avenida, las avenidas son corredores urbanos, pueden tener esa altura y dices, bueno, yo estoy haciendo lo que me permite el reglamento. Sin embargo, veamos todo el contexto en donde toda esta zona que aún sigue siendo habitacional pierde su calidad de vida al estar impactada visualmente por los automóviles, etcétera, ante la presencia de una vivienda tan masiva. Lo mismo pasa, pero está a la espera con esta casa de la familia Cámara, del ingeniero Fernando Roche, que está a la espera a ver de qué es lo que van a hacer, donde al menos no se tiraron los árboles, que fue demolida en el 2022, y a pesar de que el decreto dice que no se pueden dejar zonas baldías, pues sigue como un baldío. Sin embargo, incorporar esta arquitectura, ¿cómo se tiene que incorporar? Respetando sus valores esenciales. Entender o hacer entender el valor agregado. Y quisiera yo pensar, pero no fue así, que los dueños, esta cadena comercial entendió ese valor. La realidad es que entendió que tenía que reconstruir esta antigua Casa Escalante o la antigua agencia aduanal para no meterse un litigio de muchos años, y deciden no seguir con el pleito después de que habían demolido esta casa y la restituyen. Eso hace, y me parece muy interesante, que ellos cambien la política y ocupen estos lugares y se adapten a este patrimonio. No así en esta, no ellos promueven, no ellos tiran esta casa, es otra cadena comercial, nada más que pues una esquina más. Ustedes saben que todas las esquinas son codiciadas para diferentes tiendas, entre ellas de este tipo, ¿no? Y así, pues quisiera yo terminar, porque no quiero que nos vayamos con un mal sabor de boca, pues con algunos casos en donde hay un reconocimiento y aprecio al patrimonio cultural, y bueno, pues como es en este caso una sencilla casa neocolonial de 1970 que está en la Buenavista y que se convierte pues, en un comercio y que se adapta a estas necesidades.
Esto ha cambiado, ya no es esto en este momento, y esperemos a ver qué es lo que le sigue, ¿no? O bien esta casa, este sí es una casa, es la casa fue la Casa Torre, ahora es de la escultora Marcela Díaz, en donde tiene que adaptar a los usos actuales y hace algunas modificaciones los arquitectos Reyes y Larraín para ponerla en valor y ponerla de acuerdo con los usos contemporáneos. Y por último, esta casa del estudio del pintor Torre Gamboa, que es del arquitecto Luis Torre, que hace de manera muy reciente el Centro Cultural Harty, la recupera y la pone en valor y sin perder las características esenciales de la misma casa. Y por último, pues quisiera yo decir cuáles son los retos que tenemos hasta el momento. Uno, me parece que hay que hacer valer el decreto, que hay que tener estrategias de catalogación y documentación ante una extensión tan amplia, una definición más clara de los criterios de intervención y valores a conservar. Hay que hacer más porque se está haciendo, pero pareciera que no es lo suficiente. Una campaña de educación y sensibilización comunitaria, visitas guiadas, talleres, etcétera, para todos tipos de población. Implementación de políticas públicas de protección, alianza con otros actores, entre otros. Y finalmente, pues terminar diciendo la pérdida del patrimonio es una forma de empobrecimiento, no solo cultural, sino también social. Pues muchas gracias.